sentado, ese es el peor sitio porque el atril no lo podemos ver. Si estáis allí, veréis mucho mejor. ¿Se ve mejor? No se ve muy bien con el atril. Ah, por el atril, claro. Claro, no ven algo. Bueno, pero eso es... Sí, eso se ve perfectamente. Hay que bajar el atril aquí fuera. Me encanta lo que no obedecen. Muy bien. Hay que tiene que... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión, a esta hora tan peculiar, las 4:15. Espero que los que estén en la fila de atrás, si se quieren ir a dormir la siesta, por favor que lo hagan despacito y no despierten a los de la fila de delante. Hoy venimos a ver el séptimo tema, que no es el séptimo sello, la familia socioestratégico en la educación, que abordamos en este debate sobre cómo debería ser la educación en el siglo XXI, en el que llevamos desde abril del año pasado embarcados juntos. Llevamos un año de debate virtual con una comunidad de casi 50.000 personas y más de 50 eventos presenciales con un total presencial de 6.500 participantes y todo ello pues gracias a ustedes, a vosotros. Después de un intenso debate virtual sobre el papel de la familia en la educación, la semana pasada realizamos en Quito el evento presencial que rebasó todas nuestras expectativas. No solo en cuanto al número de participantes, que lo hizo, fueron más de 350 personas, sino también en el interés que las reflexiones e ideas de los ponentes, que las reflexiones e ideas de los ponentes despertaron entre la audiencia y entre los usuarios que accedieron en directo fueron más de 1.000 personas. Antes de comenzar la mesa redonda del día de hoy, me gustaría hacer una brevísima síntesis de las claves que de los ponentes que participaron en Quito nos dejaron y que son comunes a las que se generaron en el ámbito virtual. César Coll, catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Barcelona, experto en el uso de las TICs para impulsar el aprendizaje y mejorar la enseñanza, resaltó que la educación del siglo XXI necesita poner foco en el ecosistema de aprendizaje y no en el modelo de escolarización, o no tanto en el modelo de escolarización. Los escenarios y los agentes educativos se multiplican con las nuevas tecnologías, lo que hace necesario que se interconecten todos los nodos de aprendizaje entre los cuales se encuentran la familia y la escuela. Fausto Segovia, exministro de Educación de Ecuador y embajador para la paz mundial, apuntó que la educación formal ha hecho relativamente poco por integrar a la familia, resaltando literalmente que es necesario cultivar una actitud asertiva, de apoyo, de respaldo, tanto en la casa como en el aula, y dijo que para ello los padres y maestros deben destacar lo positivo de sus hijos y estudiantes en vez de hacer énfasis en sus errores o faltas. También planteó la urgencia de una educación que sea emancipadora. Por último, me gustaría mencionar la propuesta de Daniel Contreras, responsable del área de educación de UNICEF en Chile, de tender puentes de comunicación con las familias, teniendo presente que un clima afectivo, positivo y de estabilidad emocional repercute en un mejor rendimiento, una mayor asistencia a clases y aumenta la motivación de los alumnos por aprender. Con este brevísimo resumen de introducción, cedo la palabra al gran José de la Peña, que me ha traicionado recientemente, moderador de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles que hayan venido a esta hora tan temprana, pero como cualquier esfuerzo en la vida tiene su recompensa, y la recompensa es que solo vosotros, ustedes, van a tener la posibilidad de ver a estos tres ponentes en directo, porque esto no se está dando ahora en streaming, estará después colgado, pero la primicia y
digamos, la actuación en directo es muy importante. Yo creo que es un panel muy interesante. Hemos estado hablando un poco antes de entrar y bueno, con que digan una décima parte de lo que hemos estado hablando, yo creo que la tarde va a ser muy interesante. Vamos a tratar el tema de la familia en la educación. Yo creo que todos vamos a tener muchas preguntas. La dinámica de la tarde va a ser, voy a ir presentando a cada uno de ellos ha elegido un trozo del vídeo de este ponente al que se ha referido Emilio, que estuvo en Quito, César Coll. Curiosamente, aunque lo han elegido, digamos, cada uno según sus criterios, ninguno ha coincidido, con lo cual tenemos 3 visiones y después de que que veamos el vídeo de cada uno, ellos hablarán durante 8 o 10 minutos, un poco expondrán el tema y ya pasaremos la voz a vosotros. Pero nada, permitidme que os tutee. Pasemos la voz a vosotros, recogeréis 2 o 3 preguntas, hablará el panel, volveremos allí y iremos un poco al ritmo de que vayáis marcando vosotros, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a presentar a José Antonio Marina. Presentar a José Antonio Marina es una tontería porque lo conocen más que a mí, me debería presentar a mí, que no me conoce nadie, pero todos conocéis José Antonio Marina, que es catedrático de filosofía, profesor de secundaria, y siempre presume de ello, ¿verdad, José Antonio? Es especialista en ciencias cognitivas y su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la inteligencia y el pensamiento divergente. José Antonio se encuentra comprometido con el proyecto de impulsar una movilización educativa, cuyo propósito es involucrar a toda la sociedad en la tarea de mejorar la educación mediante un cambio cultural que aproveche la preocupación, la generosidad, la energía y el talento de miles de personas dispuestas a colaborar. La propuesta más reciente de esta movilización educativa ha sido impulsar la Universidad de Padres online, un proyecto pedagógico para colaborar con los padres durante todo el proceso educativo de sus hijos. Bueno, pues José Antonio, bueno, aparte de que yo creo que todos conocéis sus libros, casi hoy le decía que no me da tiempo a leerlos al ritmo que los publica, es decir, porque es tremendo. Yo todavía estoy con el pensamiento ejecutivo y ya tiene el pensamiento creativo, o sea que esto es un no parar. Y bueno, vamos a poner entonces el trozo del vídeo que él ha elegido de César Coll y ya pasamos a que él nos dé sus comentarios. Adelante el vídeo. Tema importante de los ecosistemas de aprendizaje y de las políticas de equidad. Creo que en esta nueva ecología del aprendizaje, la educación escolar y el modelo de escolarización, yo pienso que ha tenido y tiene mucho éxito como una herramienta poderosa para luchar contra la exclusión y para favorecer a los más desfavorecidos social y económicamente. Pero creo que en el nuevo modelo no es que no va a ser importante el papel de la escuela, pero solo la escuela, si no se considera algo más amplio, su capacidad para luchar contra la desigualdad desde la escuela va a ser mucho menor que en el modelo de escolarización. Porque lo que va a primar, digamos, no es únicamente la escuela, sino el ecosistema de aprendizaje personal y particular que cada niño, niña, joven se va construyendo gracias a aquellos entornos por los que transita y que le ofrecen oportunidades, herramientas y recursos para aprender. Dicho de otra manera, si se quieren hacer políticas de equidad en este nuevo contexto, a mi juicio, supongo que Daniel Contreras luego mañana abordará a fondo este tema y otros relacionados, pero yo creo que ya no se pueden hacer políticas de equidad únicamente en el futuro desde el contexto de la educación escolar. Dudo que se puedan hacer políticas educativas del sistema formal de educación. Y probablemente, digamos, en este nuevo modelo, las políticas educativas tienen que ir más allá de la escuela. Tienen que incorporar, por supuesto, como elemento fundamental a la escuela, pero tienen que abordar este aspecto de redes de aprendizaje, de los cuales, y ahora paso a ello, la escuela y la familia son los 2 nodos vertebradores, pero 2 nodos, los 2 igualmente importantes, por sí mismo y por lo que generan. En suma, yo diría que esta nueva ecología del aprendizaje y todas estas implicaciones y otras que podríamos mencionar, a lo que conducen es a una conclusión que yo resumiría en una frase, y es que la educación del siglo XXI, a mi manera de ver, será una educación que yo diría, para resumir, aunque sé que puede dar lugar a equívocos, distribuida e interconectada, contrariamente a lo que ha sido. Hablar del tema de
familia y educación a mí me recuerda una anécdota de dos campesinos vascos. Uno se encuentra a otro que sale de una iglesia y le pregunta: hola Chomin, ¿y de dónde vienes? Pues aquí, de la iglesia. ¿Y de qué? De oír hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. De manera que todos estamos partidarios de que la familia, la educación y todo esto. Pero en educación las propuestas teóricas no valen para nada. Todos tenemos un montón de teorías, un montón de ideas geniales. La misma de César Coll, evidente. La ecología, el ecosistema educativo es muy amplio. De manera que me gusta decirlo con una frase que resume lo mejor que he oído en educación. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo se hace? Vamos a ver, ¿cómo se hace? Yo creo que los pedagogos debemos ser hombres y mujeres de acción. Es decir, ¿de acuerdo? Le voy a decir a usted cómo se hace. Precisamente porque me parece que el papel educativo de la familia es enormemente importante y todo el mundo está enormemente desorientado acerca de ello. Yo hace 5 años organicé una universidad para padres online por la que han pasado 15.000 familias. De manera que tenemos una experiencia muy práctica de, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para acompañar a los padres o para que los padres tengan una buena competencia educativa? Que es que sepan cómo enfrentarse a los problemas educativos, a las dificultades educativas y a las oportunidades educativas que van a tener sus hijos. Entonces ahí empezamos a señalar distintos problemas. En unos casos son muy generales y de tipo social. El entorno familiar de alguna forma limita o determina las posibilidades educativas de un niño. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una de las correlaciones claras que tenemos es que la habilidad lingüística o la riqueza lingüística de una familia influye directamente en la estructura lingüística del niño. De manera que ojalá tuviéramos todas las familias que fueran unas familias lingüísticamente ricas, porque eso está influyendo. En segundo lugar, el nivel cultural de la familia influye determinantemente, no determinantemente, pero influye en las expectativas que se va a tener respecto de la educación del niño. ¿Cómo se va a valorar la educación del niño? Pero aparte de estos componentes sociales, digamos, en una sociedad media, ¿qué es lo que pasa con las familias? Pues que tenemos que señalar de una manera fundamentada qué parte de la educación del niño depende exclusivamente de la familia y qué parte de la educación del niño depende exclusivamente de la escuela y qué parte de la educación del niño depende fundamentalmente de la interacción entre la familia y la escuela. Y entonces hay que decirlo exactamente que eso no es un patrón único, depende mucho de la edad del niño. En los programas que hemos hecho para la Universidad de Padre, en lo que se caracteriza respecto de todos los otros que hay en el mundo que nosotros conozcamos, es que los padres se matriculan con la edad del niño. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos que decir a los padres que tienen un niño de 5 años no es lo mismo que lo que tenemos que decir a un padre que tiene un niño de 14 años. Hombre, en términos generales sí, pero en términos generales es como aquel senador americano que decía: pero miren ustedes, ¿pero y por qué se preocupan tanto de la pugna entre palestinos e israelíes? Si la solución está muy clara, basta con que todos se comporten como buenos cristianos. Sí, es decir, basta que todos los padres se comporten como personas preocupadas por sus hijos. Es que el asunto no es tan sencillo. De manera que en cada momento tenemos que decir a los padres: cuidado, estas son las oportunidades educativas de tu hijo en este momento, ahí es donde hay que asistir tú y la escuela, estos son los problemas más frecuentes y así es hasta donde llegamos, cuál es la solución más concreta. Porque todo lo demás se pierde en una especie de buenas intenciones, de decir, pues eso, pues compórtate como un padre amoroso. Bueno, pues muchas veces funciona y muchas veces no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Sí tenemos unos datos claros de cosas que necesita que sea la familia quien las vaya estructurando en el niño, fundamentalmente en el espacio que hay entre el nacimiento y la entrada en la escuela primaria. Esa es una parte en que los padres tienen una influencia absolutamente determinante. ¿Por qué?
porque son los que se van a encargar de proporcionar al niño el modo de estar instalado en la realidad. Es decir, los niños cuando nacen con un temperamento distinto unos de otros, y por lo tanto la tarea de esos primeros años es cómo ajustamos el temperamento para que estén en buenas condiciones de enfrentarse con los problemas. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, los niños que nacen vulnerables. Pues es un problema, porque hay niños que nacen muy vulnerables ante cualquier estímulo de la realidad, y si no corregimos eso de alguna manera, van a ser niños que van a tener muy difíciles enfrentarse con la vida. Pues así es el asunto. Los niños cuando nacen, no saben muy bien a qué se van a enfrentar, y entonces la imagen primera del mundo la va a recibir precisamente de la interacción con los padres. Primero, que el mundo es acogedor o es hostil. Segundo, que el mundo es previsible o no previsible. Y tercero, que el mundo es ordenado o es selvático. Entonces, esas son tres estructuras básicas de esa mezcla que hay entre carácter del niño y visión del mundo del niño. Y eso no se da en otro sitio, eso se da ahí. Y por lo tanto, hay que decir a los padres, mirar, el poder adaptar el temperamento del niño al mundo es asunto fundamentalmente vuestro, y que el niño tenga esas estructuras básicas de su mundo, que es si es acogible o es acogedor o hostil, si es previsible o imprevisible, y si es ordenado o desordenado, es también vosotros. Y entonces, eso lo vais a hacer. ¿Cómo lo vais a hacer? No le vais a dar la prédica al niño, pero, por ejemplo, que los hábitos de conducta que tengáis con el niño vayan estructurando eso. Y una de las cosas es que los niños necesitan, para organizar su personalidad, saber que el mundo tiene límites. Cuando estamos hablando de que hay que enseñar al niño que los niños tienen límites, no es porque decir, así evitamos que metan el dedito en... No, no. Es que estamos estructurando la personalidad del niño, es decir, la capacidad del niño de interpretar la realidad. Y eso tiene que darse a esa edad. Cuando el niño entra a la escuela, entonces empiezan otras cosas. Empiezan, por ejemplo, que la escuela tiene una función de sociabilidad que no puede darse a la familia. Y que entonces el ideal es que de una sociabilidad absolutamente íntima pase a una sociabilidad extensa, y eso lo hace la familia. Pero entonces ahí hay que ver exactamente cómo la familia, cómo la escuela tiene que conectar con la familia. Y ahí, en ese punto, creo que sería obligación de los docentes poder indicar a las familias lo que están haciendo en la escuela y cómo pueden ellos colaborar a lo que estamos haciendo en la escuela. Entonces tenía que haber, y eso es lo que nosotros estamos haciendo o intentando, que la escuela indique a los padres, en esta semana vamos a hacer esto, ¿nos ayudáis de esta manera? Respecto de la lectura, respecto de la comprensión, respecto a las normas de disciplina, respecto al colaborar con nosotros. Porque tened en cuenta que lo que estamos haciendo en educación siempre es intentar que los niños aprendan lo que a nosotros nos parece importante que aprendan. Los niños están aprendiendo siempre, pero muchas veces no sabemos qué. Entonces lo que tenemos que hacer es a ver si aumentamos la probabilidad de que aprendan esto. Entonces, cuando hay cuestión de probabilidad, si todos trabajamos en el mismo sentido, aumenta la probabilidad de que lo aprenden. Si trabajamos en sentidos distintos, disminuye la probabilidad. Cuando entran en la escuela primaria, el asunto cambia, porque el asunto es que el tema de los estudios empieza a ser importante, pero el niño sigue formando su carácter. La importancia que se da, por ejemplo, en toda la pedagogía de Estados Unidos a lo que es la formación del carácter, que es, bueno, es que el niño tiene, primero, que saber tomar decisiones, segundo, que saber soportar el esfuerzo, tercero, tener una especie de estabilidad emocional, cuarto, las funciones ejecutivas, de que antes hablaba Pepe. Bueno, es que el niño las está haciendo ahí. Por ejemplo, el niño no nace con voluntad. No, el niño tiene que aprender las destrezas fundamentales que llamamos comportamiento voluntario. Y ahora sabemos que se van consolidando desde los 4 hasta los 12 años. Pues habrá que hacerlo. ¿Lo hace la escuela? Ojalá lo hiciera. Pero nosotros tenemos que estar un poco pendientes desde fuera de la escuela para ver si lo hace o no lo hace, sobre todo cuando la escuela de repente dice que lo que tiene que hacer es instruir, nada más, con lo cual nos plantea un problema realmente grave. Lo que voy a decir, nosotros tenemos que instruir, pero esto se está consolidando en la personalidad del niño a esta edad, de manera que alguien lo tendrá que hacer. Y la escuela debe ser, digamos, la vía de seguridad. Hombre, si lo hacen los padres, fantástico, pero si no lo hacen los padres, alguien tendrá que hacerlo. Y en tercer lugar, puesto que los estudios tienen tanta importancia, debemos desde la escuela indicar a los padres
cómo nos podrían ayudar a que los niños progresaran en sus estudios. Eso durante los primeros años es fácil, porque todavía la mayoría de los padres saben lo que los niños están aprendiendo. A partir del último curso de primaria es muy complicado. Y en secundaria es complicadísimo. De manera que entonces debemos decir a los padres qué esperamos de ellos para que favorezcan el aprendizaje de sus hijos. Que no va a ser que les expliquen las ecuaciones de segundo grado o el cálculo matricial, porque no lo van a saber. Pero sí es, primero, la gestión del tiempo. Segundo, la vigilancia, la supervisión de si están haciendo las tareas o no. Tercero, que los chicos necesitan saber que están vigilados. Y dice, bueno, no es posible con lo que protestan. Sí, te lo voy a decir, porque nosotros como docentes sabemos las protestas que hacen los adolescentes, es decir, es que mis padres pasan de mí. ¿Y por qué pasan de ti? Porque no me digan nada. No me digas que eso lo estás pensando. Sí, lo estoy pensando. Si lo dices a tus padres, hombre, no. ¿Cómo se lo voy a hacer a mis padres? A mis padres lo que estoy diciendo es que cada vez que me ponen un límite me están fastidiando. Pero ese es el panorama educativo. Entonces, el que las familias y las escuelas colaboren es absolutamente imprescindible en unas cosas porque pertenece a la familia ese tipo de educación, y en segundo lugar porque a partir de un cierto nivel ni la familia puede educarse en la escuela, ni la escuela puede educar sin la familia. Pero hay que distribuirse bien las tareas, porque no todos podemos hacer todo, sino que hay las tareas de la escuela, las tareas de la familia y las tareas necesarias de colaboración entre la escuela y la familia. Hasta aquí todavía todo es teoría, pero si queréis en el coloquio me preguntáis exactamente problemas concretos, cómo hemos intentado resolverlo. Es decir, por ejemplo, conviene que el niño tenga seguridad en sí mismo. Muy bien, ¿eso quién lo enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y en qué momento se enseña? Por ejemplo, la timidez, ¿cómo se hace? Por ejemplo, la enseñanza de valores, ¿en qué momento se hace y de qué manera? ¿Debemos seguir hablando de educación en valores? Eso es un invento modernísimo y pertenece a una escuela filosófica en la cual nadie cree, que es la escuela de filosofía de los valores. La educación siempre ha ido por otro lado. Era educación en virtudes, no en valores. Yo puedo saber muchísimo de los valores y pasármelos por el fotillo de los pantalones. ¿Por qué? Porque los valores son conceptos y por lo tanto no me dicen nada. Ah, qué bonito sería hacer esto. Las virtudes es el momento en que organizamos hábitos psicológicos dirigidos por valores, pero que son hábitos psicológicos y por lo tanto, como son hábitos psicológicos, están favoreciendo ese tipo de acción. Bueno, todas estas cosas las sabemos muy bien, pero tenemos un discurso pedagógico muy fragmentado, muy ideologizado y muy pobre. Y por lo tanto, el volver a plantear estos problemas señalando los deberes de uno o de otro, creo que nos ayudaría a todos y nos aclararía las cosas. No tengo más. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos abierto muchas puertas por las que espero que después en el coloquio vayamos entrando. Voy a presentar al segundo invitado, a José Saturnino Martínez, que es doctor en Sociología, en máster en Economía de la Educación, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ha sido profesor de la Universidad de Salamanca, investigador invitado de la Universidad de Wisconsin, fue asesor de gabinetes anteriores y actualmente es profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Y es uno de los, aquí dicen, mejores expertos en análisis de PISA. Eso es muy interesante. Hay que creerse todo lo que uno lee. Bueno, pues ahora vamos a poner el trozo de vídeo que él ha elegido y ya entra en sus comentarios. Adelante, vídeo. Niña que es expulsado del sistema antes de terminar, porque ese es un fracasado, y luego le cuesta muchísimo, aunque nos inventemos, digamos, todas las posibilidades de vuelta, de reincorporación. Es muy difícil que un fracasado escolar, entre comillas, se pueda reinsertar en el sistema, y una vez ha terminado la escolaridad, quien la termina bien, se considera que ese tiene la garantía y la base para poder formar un proyecto de vida personal y profesional futuro más o menos de éxito. Ese modelo, sinceramente, que es al que responde todos los sistemas educativos. No conozco en detalle el sistema educativo de Ecuador, pero apuesto a que es el mismo, porque todos los sistemas nacionales de educación se han formado sobre la misma lógica. Eso ya en el futuro no funcionará. Y ya no es una cuestión de pensar que va a ser necesario programas de actualización, no es un problema de formación permanente. Es que vamos a necesitar sistemas educativos pensados para que las personas puedan entrar y salir con facilidad y fluidez.
porque cada vez va a haber nuevas necesidades de formación que van a exigir periodos formativos que es imposible predecir totalmente al inicio. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y a la Fundación Telefónica por la invitación. Y la verdad que yo he cogido un fragmento que quizás no es central ni en la charla que da César Coll ni en el objeto, en principio el objeto de esta tarde, ¿no? Que es familia y escuela. Pero lo cogí porque me parece uno de los problemas más preocupantes que tenemos en nuestro sistema educativo y que no podemos entender el papel de la familia si no entendemos las disfunciones que tiene el sistema educativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, César Coll, cuando habla de fracaso escolar, lo usa como, entre comillas. Yo, para no ponerle comillas, lo que he hecho es ponerle un adjetivo. Me gusta hablar de fracaso escolar administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es la administración la que obliga a que la gente esté 10 años en una institución, le dice hasta dónde tiene que llegar y luego, si no llega, no les da el título y se despreocupan, ¿no? Y dice, bueno, usted no ha llegado hasta aquí, esto ya se acabó conmigo y usted ya no puede hacer nada, ¿no? Y esto es un rasgo muy peculiar del sistema educativo español del que no somos conscientes. Cuando uno mira educación comparada en otros países, cuando uno acaba la etapa obligatoria, siempre hay algo que puede seguir estudiando, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pues tiene los community colleges, ¿no? Dice, bueno, pues uno acaba, no tiene las notas para entrar en Harvard, pero se puede ir a un centro que hay ahí al lado de su casa y hacer algo. No se sabe muy bien, pero algo puede hacer. Y luego puede llegar a la universidad, ¿no? Y en otros países pues siempre hay alguna vía que cuando uno acaba la obligatoria tiene alguna manera de engancharse dentro del sistema educativo formal, ¿no? Mientras que en España tenemos un título de todo o nada. O tienes el título o no lo tienes. Y si no lo tienes, ya el Estado se desentiende de ti hasta que vuelvas a sacar el título. Y cuanto más años pasan, más difícil es que la gente saque ese título, ¿no? Entonces, la cuestión es por qué tenemos este fracaso escolar tan alto en España, ¿no? Pues yo, la verdad que aquí tengo una idea que puede ser a veces un poco provocadora, pero es que realmente responde al análisis de la evidencia empírica disponible, ¿no? Y es que el nivel de exigencia para obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria es alto. ¿Qué quiero decir con que es alto? Pues 1 de cada 5 jóvenes en España no alcanza los niveles mínimos de competencia. Es un porcentaje importante. Pero es el mismo porcentaje que hay en Alemania, que hay en Francia, que hay en Reino Unido o que es el promedio de la OCDE. O, por ejemplo, en Castilla y León o en la Comunidad de Madrid, en pruebas internacionales de rendimiento tienen muy buenos resultados. O sea, por ejemplo, en Castilla y León, poco más del 10% de los pibes, si me permiten el canarismo, pues poco más del 10% de los pibes no obtienen el nivel de rendimiento mínimo que se espera, ¿no? Sin embargo, las tasas de fracaso escolar están por encima del 20%. Dice, bueno, si Castilla y León fuese un país, estaría entre los mejores del mundo. Sin embargo, tienen tasas de fracaso escolar por encima del 20%. La Rioja es uno de los lugares posiblemente del mundo, por lo menos de los que tenemos evidencia disponible, donde es más difícil conseguir el título de graduado, del título mínimo del sistema obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ve los buenos rendimientos que ha sacado últimamente, ha estado bajando. Pero uno coge, por ejemplo, datos de La Rioja en 2003, ve los buenos rendimientos que se obtienen y compara eso con el fracaso escolar administrativo tan fuerte que hay en La Rioja. Pero lo que es más llamativo es la dispersión interna que tiene España. ¿Por qué? Porque en La Rioja, digamos que en puntuaciones PISA se está pidiendo 480 puntos para conseguir el título en eso. Mientras que en el País Vasco, el título en eso se puede conseguir aproximadamente con 420, 430 puntos. ¿Le va mal al País Vasco? No, está bien industrializado, tiene una sociedad cohesionada. Es decir, poner alto, poner bajo el listón de lo que es el mínimo, eso sí, el País Vasco tiene una formación profesional de alta calidad, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos que poner un listón alto y el que no lo pase queda fuera del sistema, solo la vemos en España, es una peculiaridad. Entonces, si tuviese que darle un consejo práctico a una familia, pues depende de dónde viva, ¿no? Pero una familia que viva en La Rioja le diría, consejo práctico, matricula a tu hijo en el País Vasco, va a tener el título con menos dificultad, ¿no? Entonces tenemos aquí una anomalía y la cuestión es saber a qué se debe esa anomalía, ¿no? Entonces yo creo que la anomalía se debe a que la fusión de la formación profesional y del bachillerato unificado polivalente, que se produjo entre los 14 y los 15 años, fue desequilibrada. Los estudios que se hicieron en el año 96-97, evaluando la implantación de la LOCSE y comparándola con la Ley General de Educación, pues se veía que el nivel de rendimiento era parecido con la ley antigua y con la ley nueva, ¿no? Eso sí, cuando uno juntaba los de FP y los de BUP, el nivel medio bajaba. Pero dice, claro, hay una cosa muy sencilla para subir el nivel de los que están dentro del sistema educativo, que es dejar gente fuera. Pero si realmente queremos una educación inclusiva, los tenemos que tener todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en esta fusión pasaron dos cosas. Una fue que el currículum quedó dominado por las disciplinas de tipo académico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tenía un público seleccionado en BUP,
y era profesor de historia, pues podía querer que su alumnado fuese profesor de historia de mayor y incluso llegase a la universidad y fuese un gran historiador, ¿no? Pero era un alumnado que estaba allí porque quería. Y era un alumnado de unas características distintas a cuando tienes un alumnado obligatorio. Entonces, quedó, por un lado, una cultura profesional donde yo solo tengo que preparar para la universidad y no estoy dando educación obligatoria. Eso por un lado. Y luego, por otro, como decía antes, en esa fusión entre BUP y FP, pues no sé, está muy bien saber lo que es una sinalefa, saber lo que es un soneto, pero yo creo que también está muy bien saber apretar un tornillo y saber soldar. Entonces, el currículum ha quedado dominado por las trayectorias, digamos, de conocimiento que nos llevan hacia la vía académica y ha dejado de lado las profesionales y las artísticas. Eso lo que hace es que la gente que no se siente comprometida con la trayectoria académica, pues queda bastante desmotivada dentro de la educación obligatoria. Entonces yo creo que esa combinación de cultura profesional de bachillerato, junto con un currículum más sesgado hacia bachillerato, lo que hizo fue una educación obligatoria mucho más difícil que en los países de nuestro entorno. No estoy diciendo nuestro pasado, lo estoy comparando con los países con los que siempre nos comparamos, ¿no? Entonces, digamos que este sería un poco un primer mensaje, ¿no? Que en España tenemos un sistema que en el nivel mínimo es muy exigente y luego tenemos otra irregularidad que es que prohibimos estudiar. O sea, el que no tenga luego ese nivel mínimo exigente no lo dejamos seguir estudiando. Y esto no ocurre en los países con los que nos gusta compararnos, ¿no? Luego, a mí me gustaría hablar, aunque esto es de familia y escuela, pero como bien decía antes al principio, es una cuestión de la tribu, de otros dos elementos de la tribu con los que la familia se tiene que pelear todo el rato. He hablado del primero, que es la escuela, que como hablamos antes, hay países que funciona muy bien el sistema educativo, pero la relación entre la familia y la escuela es una relación de confianza. Mientras que en España es una relación de recelo y desconfianza. Entonces dice, bueno, pues tenemos ese elemento, pero hay otro que yo creo que también es muy importante, que es el mercado de trabajo. Como decía antes, el problema que a mí me interesaba es el de fracaso escolar, y uno no puede entender a qué se deben los aumentos que ha habido en la última década de abandono escolar y de fracaso escolar, si no tiene en cuenta que teníamos un mercado de trabajo con una burbuja de la construcción cebada que demandaba empleo de nivel bajo de cualificación. Entonces, ¿para qué estudiar si me podía ir a la obra? Estudiar al final era, entre comillas, una cosa de pringado, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues esto de estudiar en los barrios donde no había tradiciones culturales de familias implicadas con la educación de los hijos, la gente decía, bueno, pues si a los 17, 18 años tengo dinero para el cubata y para comprarme la moto, que esto de estudiar, ¿para qué me viene, ¿no? Esto se está viendo ahora. Acabamos de llegar al nivel más bajo de abandono escolar de toda nuestra historia. Estamos en el 24,9%. Y somos el primer país de Europa en abandono escolar. Pero claro, esta caída se explica en buena medida por los aumentos de paro juvenil que está habiendo, que está llevando a la gente otra vez a la formación, sobre todo a la formación profesional, ¿no? Y luego el otro elemento que me gustaría meter también en esta relación es lo que los sociólogos llamamos grupo de pares, que yo creo que se entiende la expresión, y que simplemente es el grupo de amigos, ¿no? Entonces la familia tiene que lidiar con la escuela, tiene que lidiar con el mercado de trabajo y luego tiene que lidiar con esos insidiosos amigos con los que sale nuestro hijo, ¿no? Entonces ahí hay un elemento bastante complicado y de difícil control. Y yo la verdad que no me siento con recetas como para decir lo que hacer, ¿no? Pero sí es verdad que en este contexto de nichos ecológicos de nuevo aprendizaje que estaba comentando César Coll, es fundamental el grupo de pares. ¿Por qué? Porque el grupo de pares normalmente tiene una cultura antiescuela, de antifamilia. Entonces, los adolescentes lo que quieren es estar con otros adolescentes y ser igual que ellos. Entonces, en esta estrategia de ser como otros adolescentes, todo lo que sea oponerse al sistema educativo, a la autoridad, a los padres, todo eso está bien, pero al mismo tiempo tienen muchas inquietudes, y esas inquietudes ellos buscan sus propias maneras de gestionarlas. Y en ese punto, pues algunas propuestas que hay es aprovechemos esa inquietud, ese gusanillo que pica a los adolescentes buscando conocimientos que no les va a dar ni la familia ni la escuela, para crear ambientes en Internet, plataformas, portales, etcétera, donde de forma autónoma, sin esa supervisión del profesorado y de los padres, porque si el profesor dice que eso es bueno, es que es malo, si el padre dice que eso es bueno, es que eso es malo, pues de esa forma autónoma que ellos se vayan tropezando con estos lugares donde la información está un poco más estructurada, que les permita generar conocimiento, y que por esa propia dinámica de competencia del grupo de padres que hay en el grupo de adolescentes, pues a lo mejor no adquieren ese currículum duro que nosotros pensamos, pero sí que están en ese proceso de aprendizaje necesario, ¿no? Y bueno, ya con esto. Muchas gracias. Sí, esos grupos de amigos que siempre tienen la culpa, que tu hijo se malee, ¿verdad? Porque él nunca tiene la culpa. Bueno, y por último, pues a Alejandra Vallejo Nájera, que es licenciada en Psicología, profesora en el Instituto de Empresa, en el ESIC, en la UAM, en la UCM.
Hay un diploma aquí que no sé pronunciar, así que me lo voy a saltar. Formación y titulación a metodología EMDR y EFT. Ha publicado más de 30 obras sobre psicología y divulgación, entre los que destaca Tu inteligencia, cómo entenderla y mejorarla. Sus ensayos sobre las problemáticas de los jóvenes han sido libros de cabecera para muchos padres, y actualmente Alejandra imparte conferencias por toda España con el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, y el objetivo de sus charlas es proporcionar a padres y educadores pautas útiles para educar a los hijos, para ayudar a que se conviertan en adultos felices y saludables. Bueno, ojalá. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Sí, Me sí. voy a tomar uno cada día. Sí. Bueno, entra el vídeo entonces. Bien. Principio muy claro, que es el principio de individualización y de personalización. Y la web 2.0 y todas las tecnologías de colaboración y todos los desarrollos apuntan en la misma dirección. Pero hoy en día lo que el usuario busca no es una respuesta general, estándar. Lo que busca es su respuesta. Y lo que espera cuando uno accede a una web o a un sitio es que no es que le digan lo mismo para todos, sino que de alguna manera le permitan encontrar aquello que él busca. Digamos, todo está orientado a la personalidad. ¿Por qué ha tenido tanto éxito Google? ¿Por qué, aunque nos moleste a veces, luego nos agrada que cuando entramos en Amazon, y yo entro en Amazon, y dice, señor Coll, usted que ha comprado este libro y este libro, muchas veces ni he comprado, sino que ha visitado esto y ha mirado este y este, le puede interesar este y este. Y aciertan. Vuelvo a entrar, digamos, y en cambio a las webs donde no me dicen esto, no entro ahí. ¿Por qué? Porque han conseguido algo muy importante, que es personalizar la respuesta y dar una respuesta exacta a lo que yo busco. Esta tendencia a la personalización viene marcada justamente por el hecho de que hoy en día, digamos, las personas nos paseamos y hacemos recorridos por diferentes contextos de aprendizaje y de esa manera construimos trayectorias personales de aprendizaje, que es la manera de acceder a la información y al conocimiento en la sociedad de la información. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Qué gusto, una tertulia que vamos a organizar gracias a que somos pocos, pero ustedes son, buque insignia de un montón de personas que nos están viendo a la vez. O sea que sus preguntas van a servir a esas otras personas que no están aquí para preguntar, así que aprovechen. Bien, ¿por qué he elegido este trocito? Pues me ha hecho el embajador ya José Antonio Marina. Yo lo sabía, no lo hemos acordado, pero cuando te he empezado a oír hablar, digo, ya está, José Antonio Marina haciéndome embajador, así que gracias. La personalización tiene mucho que ver con la individualidad y es verdad que ahora mismo tendemos a cómo aprendo, lo que me interesa, lo que no me interesa, porque la oferta es tan brutal, es tan enorme, que si yo no tengo claro quién soy, dónde voy, a qué voy y para quién voy, pues entonces lógicamente me pierdo, ¿no? ¿Y por qué digo que José Antonio Marina me ha hecho embajador? Porque él ha hablado de algo en lo que también me voy a centrar yo, que es la mayor escuela que un ser humano pueda tener es la de su casa, la de su familia, la de su hogar. ¿Por qué? Porque en teoría, aunque no siempre sea así, la casa, la familia, el hogar es el refugio más importante que los seres humanos tenemos. Los nuestros nos enseñan, nos apoyan, nos orientan, gestionan nuestros defectos para que podamos vivir mejor con nosotros mismos y en la sociedad en la que nos toca vivir. Y ahí la primera infancia va a ser importantísima. El papel del padre y de la madre, y es bueno que existan esos dos papeles, aunque a veces confluyen en un mismo progenitor. El papel del padre y de la madre es diferente y los niños lo perciben como tal. ¿Cuál es ese papel? Primero, lo que decía José Antonio, ¿cómo nace un niño? Resulta que los seres humanos no nacemos todos iguales. Ya en el nido, en el momento de nacer, ya podemos distinguir, y de hecho mis alumnos en medicina, yo doy clase ahí, uno de sus ejercicios es ir al nido y distinguir qué temperamento, que era lo que mencionaba José Antonio Marina antes, qué temperamento tiene esa criatura y qué es el temperamento y qué diferencia tiene nacer con un temperamento o con otro. El temperamento no tiene mucho que ver con la personalidad, pero es
una de las patas en las que se apoya nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Una de esas patas, la genética. Vamos a nacer así, vamos a morir así, y es mejor que lo reconozcamos en nosotros, porque ¿qué es el temperamento? Nuestra reactividad. Cómo reaccionamos a la vida, cómo reaccionamos sobre todo a los imprevistos, sin que intervengan las otras dos patas de la personalidad, que son la inteligencia y la educación. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Hay niños que reaccionan más introvertidamente, son niños más tímidos, más retraídos, más observadores. Hay niños que, por el contrario, son más proyectivos, más expansivos. Les gusta aprender y comprender y tocar y moverse en el espacio. La sociedad ahora mismo premia mucho a los proyectivos. Avanza, progresa, libérate, fulmina los problemas, habla, habla, habla. Y yo soy una gran defensora de los otros, porque si todo el mundo habla, ¿quién escucha, quién reflexiona, quién estudia, quién investiga? Saberlo es muy importante, por lo que también decía José Antonio, porque una persona que nace genéticamente codificada para ser retraída, para no exponerse, quizá necesita aprender de sus padres los códigos que le van a dar seguridad para atreverse a vivir, para atreverse a enfrentarse a los problemas de la vida. Uno de los problemas que estamos viendo en la gente joven es que quizás sus padres les han transmitido, porque somos una generación de padres que no hemos vivido ninguna guerra, que nuestra vida no se ha visto amenazada como quizás se vieron la vida de nuestros abuelos, y por lo tanto hemos en muchos ámbitos hemos hecho creer a nuestros hijos que esto es fácil, esto de vivir es fácil, y casi los hemos sumergido en un hedonismo continuado donde nosotros mismos como padres les solucionamos en la medida de nuestras posibilidades todos los problemas para que ellos no se lastimen, ¿no? Tener en cuenta si somos más introvertidos, somos más proyectivos, va a condicionar el cómo aprendemos y de quién aprendemos más. Nuestra labor como padres es organizar un entorno para que los niños gestionen bien en la vida 3 aspectos en los que se va a basar su felicidad. Y llamo felicidad no a un estado de júbilo y algarabía continuada, sino llamo felicidad a un estado de bienestar. Y de nuevo retomo el papel del padre y de la madre. Normalmente la madre, aunque no siempre ella, es la que se ocupa de lo que pasa del nido hacia adentro. Y todo lo que tiene que ver con los afectos, el modelo de afección a otro. La persona que nos enseña que la proximidad a otro ser humano es buena y es deseable. Y por lo tanto, en la relación que hayamos tenido con nuestra madre, aunque digo no siempre es ella, a veces es el padre el que asume ese papel, lo que esa persona nos enseñe es si merezco la pena que me quieran y cómo puedo querer a otros. Y en ese modelo resulta que hay 4 también implicados. Entonces, les invito a que hagan una reflexión. Y a los alumnos en la facultad también se lo explico así. Imaginemos, hagamos un esfuerzo de imaginación, que ese modelo de afección a otro es un elemento de respuesta, vamos a llamarlo así por no herir susceptibilidades, un elemento de respuesta. De manera que el niño, yo siendo niño, tengo un gesto con ese personaje, elemento de respuesta, tengo un gesto positivo, un dibujito que he hecho con mucho esfuerzo, o hoy pues que me he portado bien, o que he jugado de la manera que se esperaba de mí, que no diese mucha lata. Y entonces el personaje, la persona que nos responde, nosotros hemos dado un gesto y la persona nos da 2. Bueno, ahí tenemos un modelo. He aquí otro modelo. El niño tiene un gesto positivo y el ente respondedor responde con otro gesto. Yo doy 1, me dan otro. Tercer modelo. Yo, niño, tengo un gesto positivo y la máquina o la persona o el elemento de respuesta me da un gesto positivo y entonces vuelvo a tener otro gesto positivo y esa persona un día entra en silencio, no nos da nada. Entonces yo como niño
me sorprendo. Si me gustó mucho que me dieran el primer día, ¿qué pasa ahora que he tenido otro acto positivo y no recibo nada? Tengo silencio. Y entonces aprendo a patalear, a chillar, a protestar, a dar patadas. Y justo en ese momento es cuando recibo una recompensa. Y aprendo que siendo molesto, que siendo agresivo, que siendo gritón, es como recibo. Y luego, por último, existe el modelo, por todos conocidos también, que yo, niño, intento tener un gesto, hago un dibujito con un globito o con un árbol, y en lugar de recibir una respuesta positiva, lo que recibo es una mala contestación, un tortazo, un maltrato. Trato malo, una descarga. En este momento no es adecuado que hayas hecho un dibujito, no es adecuado que me lo des en este momento, o este es un árbol que está muy mal pintado, tú puedes hacerlo mejor. La reflexión es, ¿qué modelo han tenido ustedes? ¿Qué modelos son ustedes de estos 4? Y cuando lo planteo en la facultad, muchos de mis alumnos levantan la mano y dicen, ¡ay, el modelo que yo he tenido de madre es el primero! El que yo daba un gesto y me devolvían 2. Ah. De manera que te han acostumbrado a que dando la mitad te mereces el doble. Y esto lo vas a exigir fuera de casa, constantemente. Y más aún a las personas con las que te emparejas, a las personas que crees que te tienen que querer o a las que tú quieres. Estás esperando dar una dosis que es la mitad de la que esperas recibir. Bien, esto es lo que pasa de nido, de puertas adentro. Y ahora, ¿qué pasa de puertas afuera? Allí viene a jugar el papel normalmente el padre, aunque no siempre es así. A veces es la madre o a veces estos 2 papeles se dan en el mismo progenitor. De puertas afuera. La persona que nos prepara para qué pasa en el mundo. Ya he aprendido que en casa me quieren, ya he aprendido a relacionarme en casa y ahora ¿qué pasa en el mundo? ¿Cuánto valgo? ¿Cómo puedo llamar la atención de otros? ¿Cómo puedo buscar un lugar en el mundo? Entonces ahí nos enseña el padre. Y su papel siempre lo comparo con una metáfora que funcionan estupendamente. Recuerden, o al menos yo recuerdo, porque fue mi padre, varón, el que me enseñó a montar en bicicleta el día que aprendí sin ruedines. Y es que lo que hace un padre cuando enseña a su hijo, a su hija a montar en bicicleta sin ruedines es realmente el papel que tiene que desempeñar un padre. Fíjense lo que hace. Te da instrucciones, agarra el manillar, pedalea, no mires para atrás, tú recto, recto, recto. Te da instrucciones bien claras para que sepas a qué atenerte, para que te vaya bien, pero te deja ir solo. Te deja correr el riesgo de caerte y de lastimarte. Y si luego te has lastimado, pues te consuela y te adiestra de nuevo y te anima a que lo intentes otra vez, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces ustedes como padres o en la figura que te prepara para vivir el mundo de fuera, cuántas veces dan instrucciones que son casi tiránicas, hasta el extremo de que no fiándose del niño es el propio padre el que conduce la bici? O te has caído porque tal y entonces te dan una bofetada por haberte caído, por no haber seguido estrictamente las instrucciones, o lo que vemos más frecuentemente ahora mismo y es que simplemente no te dejan montar en bici porque correrás el riesgo quizá de caerte. Bueno, esto es como toma de contacto. Seguro que va a haber muchas preguntas, cuestiones, debates, desacuerdos o acuerdos que sirva como, bueno, pues como establecimiento de lo que ahora tienen ustedes por delante, que es la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que tenemos un montón de temas. Vosotros tenéis muchos más. Ahora pasamos a las preguntas. Es importante en las preguntas 2 cosas. Lo digo siempre y no quiero ser impertinente, pero las preguntas me gustaría que fueran cortas, que dieran pie a que la mesa pues, dirigiera, digamos, sus palabras en la dirección que queráis, pero no que se haga alguien ponente entre el público, ¿no? Entonces es importante eso. Y nada, voy a recoger 3 preguntas y después aprovechamos y las comentamos aquí. Entonces, ¿quién se atreve?
Esto es lo que más cuesta, el primero es No, lo que la más primera, cuesta. tenía que haber una condecoración para quien hace la primera pregunta de un coloquio. Sí, había que tener... Y entonces la voy a hacer yo. No, mientras se van preparando. Bueno, quería hacer una a José y otra a Alejandro. A José, sí es cierto que cuando estamos hablando de instancias educativas, simplificamos diciendo que la familia y la escuela son las dos fundamentales. En Estados Unidos hubo una polémica hace unos años violentísima porque una investigadora, una pedagoga, Judy Harris, dijo, mire usted, los padres no tienen ninguna importancia en la educación. Nada. Quienes tienen importancia en la educación son o los genes o los pares, o sus amigos. Y los padres hacen lo que pueden, pero tienen muy poquita. Hubo una polémica enorme, pero señaló un dato importante, que es que no habíamos valorado la influencia que tienen los amigos. A mí a los padres me gusta decirle, si te interesan las notas, si te preocupan las notas de tus hijos, te tienen que preocupar las notas de los amigos de tus hijos, porque a partir de los 13 años van a tener más importancia que tú. Entonces, es cierto, era un poco por donde iba César Coll, que se nos está quedando estrechos los ámbitos normales de educación. Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto para hacer un programa educativo para una ciudad entera. Es decir, para que sea una ciudad entera la que pueda enfrentar temas como, por ejemplo, el fracaso escolar. Porque entonces, en una ciudad entera podemos obrar directamente a través de los centros escolares en los amigos, pero a través del entorno social en el grupo de amigos. Y yo creo que el asunto va por ahí. Pero todavía has dicho otra cosa, que la relación de la escuela con el mercado de trabajo se había separado, y entonces había unos programas demasiado exigentes para personas que a lo mejor no querían estudiar. Y ahí estaba bien enfocado, yo creo que no está bien enfocado el sistema alemán, que entonces se para demasiado pronto, pero estuvo bastante bien enfocado en la ley de Pilar del Castillo, que es que hacía itinerarios diferenciados a partir de los 14 años, pero permitía después que al llegar a los 16 el título de educación secundaria fuera único. Yo nunca me expliqué por qué el Partido Socialista se opuso tan violentamente a esa medida, considerando que era discriminatoria. No me lo expliqué. Ahora estamos en lo mismo. A mí me parece que esta ley es peor que la de Pilar del Castillo, pero estaba resolviendo un problema que teníamos nosotros, que es que es un gran avance social el mantener a los alumnos en la escuela hasta los 16 años. Pero sobre todo el último año de la permanencia en la escuela es muy conflictivo, porque hay chicos que están ahí por obligación y no les gusta estudiar y no saben de qué va aquello. Y entonces el darle una posibilidad, como decías tú, un itinerario que tenga más elementos prácticos, no es discriminativo, porque le da la oportunidad de mantenerse de una manera más activa dentro del sistema escolar. De manera que en eso yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y es para preguntarte si va por ahí lo que decías. Alejandro, una cuestión. Sí es verdad que la familia tiene muchísima influencia educativa, pero no vamos a ser unos angelistas. Como tiene mucha influencia educativa, puede ser influencia educativa buena o influencia educativa perversa. Es horrible. Sí, perversa. Sí, sí, sí. De manera que ahí el asunto es serio, porque una familia puesta a educar mal, vamos, es que destroza a una persona de arriba abajo. Hoy día, José Antonio, se sabe muchísimo de lo que llamamos apegos seguros o apegos inseguros, y esto lo da la familia. Una persona con apegos inseguros, es decir, cuando el niño tiene un gesto, recibe una aguantada sin saber por qué, genera un montón de inestabilidad en la persona, que le va a durar toda la vida. Claro, además, respecto a la tipología que has hecho, que como eres tan buena comunicadora, es que la estás viendo, yo pondré un quinto, que es cuando no es doy y recibo, o doy y recibo más o recibo menos, sino otra quinta, que es cuando recibo incoherentemente. Y es, unas veces me van a premiar y otras veces me van a castigar por lo mismo, que eso produce un tipo de tipología especial. Y luego yo no estoy tan seguro de lo que dices tú. Creo que estás haciendo una tipología entre la función del padre y la función de la madre. No, he matizado que muchas veces... Que no acaba de encajar. Que es la generalidad, pero que yo creo que no acaba de encajar, porque además pasa una cosa. Sí es cierto que la madre da eso, pero la experiencia que tenemos, incluso con modelos tradicionales de madre, que se van desdibujando cada vez más y que no podemos decir qué bueno era el otro modelo. No, tenemos el que tenemos. Y ahora, en el momento en que las madres trabajan, no podemos decir, hombre, si son buenas madres que se queden en casa, pues no lo van a, porque no es decente decirlo. Se van desdibujando muchísimo los papeles,
Y además la experiencia que tenemos en la escuela es que de la disciplina escolar se ocupan las madres y no se ocupan los padres. Sí, sí. Es decir, que del día a día, ¿de qué pasa en la escuela? ¿Quiénes van a las tutorías? Pues van las madres. ¿Quién está pendiente? Los padres entran, las estadísticas que tenemos, se ocupan más de los hijos en tipos de juego y se empiezan a preocupar a partir de la adolescencia. Pero durante todo el primer periodo, la idea que tenemos es que los padres no se ocupan son, digamos, el tribunal de apelación, eran el tribunal de apelación, yo creo que ahora no, y que debemos, te lo digo por una experiencia personal, las cosas que se dicen respecto a los modelos de padres y madres pueden producir una angustia tremenda. Por ejemplo, si decimos que una madre sola no va a poder educar bien a su hijo, estamos creando una angustia a muchísimas personas que además no es exacta. No, le va a ser más difícil. José Antonio, por eso he mencionado que aunque en la mayoría de los casos es así, desde luego no siempre es así, y es más, se pueden dar los dos modelos en una sola persona, padre, bueno, pues el progenitor único, se pueden dar. Lo que es importante para el niño es que tenga esos dos modelos, aunque sea, bueno, pues que el emisor sea la misma persona. Esto me ha parecido dejarlo claro, pero si no estaba claro, pues esto es así, efectivamente. Pero es importante para los seres humanos. Y luego hay otra cosa que no he mencionado y que es extraordinariamente importante, que es el papel de los hermanos. Los hermanos vienen a jugar el papel de la vida alternativa a los adultos. Las personas que nos preparan a tener amigos o a no tenerlos, a saber si entre nuestros congéneres somos bienvenidos, nos podemos confiar o nos tenemos que defender. Y el papel que juegan los hermanos en la vida de una persona, en parte también lo delimitan un poquito los padres, porque los padres tienen un modelo de hijo ideal que proyectan en alguno de los hermanos. Y ese hermano va a convertirse inmediatamente en el líder para los padres como modelo. Y alrededor de ese líder van a confluir los otros prototipos de hermanos, ¿no? Va a ser el que quiera ser igual al líder. Y entonces es el típico hermano que imita al líder, entre comillas, en absolutamente todo. O sea, habla como él, se viste como él, juega como él, quiere jugar, quiere ser admitido entre sus amigos. O como el que sabe que no va a poder competir con el modelo excelso que han designado los padres de hijo modélico, pues entonces busca ser modelo diferente, jugando con lo prohibido, haciendo todo lo que no está previsto que se haga. Va a ser el que llame la atención de los padres, como no lo puede llamar por lo bueno, lo va a llamar por lo malo. También hay el modelo de hermano que se quiere constantemente colocar por encima del modelo que designan los padres como hijo ideal, y entonces está compitiendo, esforzándose muchísimo, llamando la atención a través de la excelencia y no querer equivocarse. Y hay el prototipo de hermano que simplemente tira la toalla porque jamás se va a poder parecer al que han designado los padres. Entonces, curiosamente, estos modelos de hermanos luego van a buscar sitios en la vida diferentes. Por ejemplo, el que tira la toalla va a buscar trabajos donde le digan constantemente qué tiene que hacer, porque ya viene de casa enseñado a que, bueno, pues a ser el personaje un poquito invisible. El que busca ser excelente por encima del hijo ideal, pues ese va a buscar mandar, ser el que manda, ser el que genera obediencia o estar destacando. Desarrolla una personalidad un poquito narcisista. De manera que, desde luego, la casa es una escuela importantísima con uno mismo y en la relación con los demás, y en la casa influyen, desde luego, no solamente los padres, sino también todo aquel que pasa por ahí. José, ¿querías...? Sí, bueno, con respecto a lo de Judy Harris, efectivamente, lo que me estaba basando yo para los argumentos que estaba elaborando era en Judy Harris, y la verdad que es una manera un poco distinta a cómo se está viendo, en el sentido que ella lo que plantea es que la relación que uno tiene con los padres es muy importante para cómo es esa relación que los niños tienen con los padres, pero que luego, según ella, no marca tanto la relación que tiene fuera de la casa, ¿no? Y ella dice, viene a decir más o menos una expresión que yo siempre digo a mis amigos cuando acaban de tener hijos, sobre todo el primero, y es millones de años de evolución no pueden dejar que un par de desgraciados le amarguen la vida a un niño, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tanta evolución ha hecho que los niños estén hechos a prueba de padres, ¿no? En el sentido de que esos padres le podrán destrozar la infancia al niño, podrán dañar mucho la relación que van a tener con el niño,
pero luego se ve que niños crecidos en este tipo de circunstancias, todo esto que se habla de resiliencia, etcétera, pues luego pueden tener una vida adulta más o menos estable, aunque esa relación con los padres siempre vaya a ser mala y aunque ese recuerdo que tienen de la infancia, que es algo muy importante en la vida, pues vaya a estar tocado, ¿no? Entonces, digamos que por un lado hay evidencia de la importancia que tiene esa relación y esa evidencia a veces se está usando para agobiar a los padres y sobre todo a las madres más de lo necesario, pero por otro lado también hay evidencia de que muchas veces los niños se han criado en otro tipo de contextos, distintos al tipo de familia que tenemos ahora y que han llegado más o menos bien a la adultez, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay esos elementos que yo no soy psicólogo, así que no me puedo pronunciar, pero sí que me sorprendió mucho y me resultó muy estimulante el libro de Judy Harris porque me abrió una línea nueva de debate que yo no conocía, ¿no? Y luego con respecto a la cuestión de la FP, la verdad es que le he dado muchas vueltas y yo lo que creo es que se juntan dos elementos. Yo por un lado dije una cosa que a mucha gente creo que le puede resultar provocadora y es que tan importante puede ser saber hacer un análisis sintáctico o lo que es un soneto como soldar, ¿no? Pero prácticamente todo el mundo en su cabeza jerarquiza que no, que lo del soneto está mucho mejor que soldar, ¿no? Entonces tenemos una fractura en la cabeza que el trabajo manual es malo y el trabajo no manual es bueno. El trabajo manual sudas y te manchas, el trabajo no manual pues no sudas y te manchas. Entonces esa fractura que no se produce en la escuela, la cuestión está cómo la escuela la puede anular. Entonces la manera de anularla en España ha sido dejar fuera el trabajo manual en vez de integrarlo, porque al final es verdad que nunca lo puedes integrar, el trabajo manual siempre va a estar peor visto por estas características que tiene su propio desempeño que el no manual, ¿no? Y después creo que hay otro elemento que es de tipo corporativo. En algún foro que he tenido oportunidad de debatir sobre esto, había profesores que recordaban la FP1. Decían, eso no, eso es el infierno, no queremos volver a eso, por favor. Entonces, claro, yo como profesor lo que quiero es que la gente que entre por la puerta para adentro del aula esté seleccionada. Yo como profesor de universidad me puedo dar el privilegio de decirle a la gente, que no quiera venir, que no venga, no es obligatoria asistencia. Al final de clase de 200 matriculados me vienen 40, ¿no? Bueno, por los 40 que vienen es que quieren estar allí. Entonces, la dinámica de clase es bastante adecuada, ¿no? Pero eso no lo pueden hacer en la educación obligatoria, pero bueno, sí lo pueden hacer en FP. Entonces lo que han hecho en FP es decirle, bueno, les vamos a pedir un título alto porque así todo aquel submundo que teníamos en la FP1 nos lo hemos quitado de encima. Entonces yo creo que se ha juntado el intento de igualar lo que no se puede igualar en la escuela, que es el trabajo manual, no manual, por un lado, con el deseo corporativo del profesorado de formación profesional que no le lleguen los alumnos más problemáticos. Sí, pero ¿te parece que el dedicar el último año de la enseñanza secundaria a una especie de itinerario más dirigido a la formación de profesionales es buena idea? Yo creo que desde mi punto de vista, lo ideal, que no tengo claro que se pueda hacer, sería flexibilizarlo mucho, para evitar también que se produzca esta propia jerarquía entre los pibes, ¿no? Dice, bueno, a mí me puede gustar mucho matemáticas y me puede gustar mucho soldar el circuito. Entonces dice, no tengo por qué estar cogiendo una cosa y renunciando a la otra. O sea, si ya le decimos a los pibes a los 14 años, es que si vas para cuello blanco, no es lo mismo que para cuello azul, o sea, que sean ellos mismos los que se hagan su mix. Y eso sí que me parece que tanto la artística como la profesional tiene que estar dentro de la obligatoria y cuanto menos jerarquizadas estén y menos separadas dentro de la obligatoria, mejor, para intentar romper esta idea de que trabajar con las manos siempre va a ser peor que trabajar con la cabeza, ¿no? Antonio ya ha calentado el ambiente. Él ha hecho una pregunta larga porque es ponente, pero vosotros no podéis, tiene que ser más corta. Pues venga, ahí. Aquí tenemos... Buenas tardes. Quería lanzar dos a la mesa. Una como orientadora de temprana, de 03, ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Me parece que esa idea de familia que se dibuja es para un determinado sector de población, pero la escuela pública y comprensiva tiene que contemplar ahora esas familias donde los abuelos con 400 euros reales están atendiendo a toda la familia y vuelven a vivir en una habitación, una familia, en la habitación de al lado la otra familia, y recibimos a esos niños de 0-3 y ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esas familias desdibujadas, que cada vez son más y que son sanas a veces? Quiero decir, no hay que tachar de antemano, donde no hay un padre, hay 3 o 4, porque la madre se separó, porque el padre se fue, porque tenemos los hermanos de mi padre, de mi madre. ¿Qué pasa ahí? También se ve la personalidad, cómo se podría hacer. Y me parece que esa mirada tiene que estar muy potente por lo que se ha dicho antes, porque es cuando se está ayudando a compensar a esos niños que le viene la vida difícil y no se está haciendo un apoyo por la escuela de 0-3, quizás de 3-6, pero de 0-3 no. Y luego, con lo que se ha dicho al final, me encantaría poner a Finlandia, que tienen de bueno que desde la escuela primaria es tan importante la música, las manos, como pensar.
porque lo que quieren es un proyecto de vida feliz. Y cuando hablamos de Finlandia solo hablamos de resultados PISA en determinadas materias y no introducimos que no hay fractura desde pequeños en la propia escuela, porque se aprende a soldar, a hacer punto, y lo enseña igual un profesor que una profesora, y se aprende a gestionar una casa, porque cuando convivimos con ellos en el convenio los vemos, ¿no? Entonces, esas dos preguntas me gustaría ver cómo opina la mesa de esa nueva factura de familia, de ese papel de los abuelos, tan importante ahora, sobre todo en las etnias que tenemos recogidas y que nos olvidamos que están aquí, formando parte de esa educación pública. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a ver si hay alguna más. Juntamos 2 o 3 y... Porque se nos olvida. Hola. Yo quería saber, bueno, para empezar, he tenido alguna diferencia de opinión con compañeras de... Bueno, yo estoy de prácticas en magisterio y tenemos alumnos en los que, bueno, que tienen no padre y madre, sino que tienen padres homosexuales, y ella decía que los papeles de un padre y de una madre son indiferentes, que el caso es que les den cariño, que les acompañen, que les sean de verdad apoyo en casa y que lo puede desempeñar tanto un padre como una madre. Entonces, a mí me gustaría poder saber si realmente no puede cumplir el mismo papel un padre que una madre, que yo de entrada pienso que no, pero a ver si el cariño es lo fundamental y luego el papel es indiferenciado. Hola, buenas tardes. Creo que efectivamente es fundamental el papel de la familia en la educación, ¿no? Y creo que realmente con padres ocupados y preocupados por los hijos realmente se produce el éxito escolar o educativo, incluso si el colegio no funciona bien. Lo que pasa es que el problema es cómo cambiamos la escuela para que tengamos, primero, formación de padres, puesto que es esencial, y además intervención y participación seria de los padres en el colegio, no para hacer actividades de fiesta final de curso, sino con contenido de verdad, ¿no? Yo, cambiando de tema, no puedo estar de acuerdo con el planteamiento del profesor que está junto a Pepe, ¿no? Me ha parecido entender que el nivel estaba muy alto, pero no podemos obviar que estamos en una sociedad competitiva fuertemente, con un componente muy importante de competición. Si no tenemos alumnos muy bien preparados, hijos muy bien preparados, tendrá muy complicado acceder al empleo. Y por tanto, bueno, efectivamente la educación integral es algo más que instruir, es mucho más, no es crear virtudes, que decía José Antonio, pero también es instruir en conocimientos. Y realmente al final, cuando tienes que demandar empleo, tienes que acreditar que tienes conocimientos. Por tanto, este discurso de rebajar el nivel para que nos hagan bien las estadísticas, no sé si no es un poco peligroso. Bueno, como son 3 y son muy diferentes, hacemos después otra tanda. Yo he visto a quien quiere preguntar. ¿Te parece que empecemos por ti? Que parece que ha habido más preguntas. Ha habido, no, para mí una, que yo sepa, ¿no? Sobre la educación por parte de progenitores que pertenecen al mismo sexo, realmente, a no ser que quizá tú sepas algo de contexto histórico, José Antonio, que yo no sepa, pero yo creo que es que no tenemos un contexto histórico que nos diga qué está pasando ahí. O sea, esto no se ha dado nunca en la humanidad. Otra cosa es que por motivos de guerra, el varón de la casa pereciese en la guerra y ese niño haya sido educado por mujeres, esto se ha dado mucho, pero la figura del varón siempre se mantenía idealizada, ensalzada, un héroe, murió, entonces esa figura existía, ¿eh? Yo creo que los seres humanos necesitamos el referente masculino y femenino con independencia de que el hogar, la casa, la familia, sea el lugar en el que los adultos protectores nos enseñan, edifican los 3 pilares en los que se establece el bienestar humano. Uno de ellos es el amor. Todo lo que afecta a nuestra capacidad para querer a otros seres humanos o sentirnos queridos por otros seres humanos, todo lo que erosiona ese pilar va a hacer que salte nuestro sistema defensivo. Otro de los pilares es la seguridad personal, es decir, aquellas situaciones donde tenemos progenitores que se supone que nos tienen que cuidar y que están enfermos, que nuestra vida está amenazada, nuestra casa está amenazada, todo eso va a generar mucho desequilibrio o un sistema defensivo exagerado quizá. Y luego el otro pilar que los padres
sean del mismo sexo, contrarios, tienen que edificar, es la sensación de la propia utilidad, de la propia valía. ¿Para qué valgo? ¿Para qué sirvo? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo lo puedo desempeñar? Entonces, en el momento social actual de España, el de no puedo desarrollar aquello para lo que me he preparado, este pilar se ve amenazado. También se ve amenazado mucho el sistema afectivo. Yo resulta que no me puedo proyectar en otros, no les puedo querer o no sé ni siquiera cómo necesito que me quieran, porque cada uno tenemos nuestro modelo particular. ¿Qué hacen progenitores del mismo sexo? Yo personalmente es que no tengo referencias históricas para saber cómo ha funcionado entonces o lo que funcionó o lo que falló y por lo tanto no sé lo que falla ahora. Creo que todos los aquí presentes, pudiendo elegir, elegiríamos tener un padre y una madre, un hombre y una mujer en casa como modelos. Yo personalmente lo elegiría, no sé si ustedes, pero si es mejor o es peor, pues la verdad es que no lo sé. Mientras exista los tres pilares en los que se basa la educación y la seguridad de las personas y su bienestar, quizá funcione. Yo no lo sé. Hanna, ¿quieres comentar algo de las familias estas de los abuelos y dificultades económicas o lo de las familias desdibujadas? Bueno, las dificultades económicas vienen precisamente a hacer enfermar uno de los pilares, que es el de la seguridad. No sé qué vamos a comer mañana. Pero en situaciones, en sociedades donde, por ejemplo, yo puedo hablar de una experiencia personal. Yo he vivido en Brasil y he estado muy metida en el mundo de las favelas, por ejemplo, donde la familia realmente está muy desdibujada, porque allí hay hijos de varias madres, de varios padres, las casas no tienen ventanas, se comparte con los vecinos todo, y lo que sí puedo ver es que hay una sensación de solidaridad impresionante. Las comunidades donde se desdibuja un poco las cosas es que son súper solidarias, al menos en mi experiencia, la tribu se necesita y la tribu es mucho más grande que padre, madre e hijos de ese padre y de esa madre. La tribu empieza a ser la comunidad. Luego, no tiene por qué ir mal tampoco si hay sensación de pertenencia. Creo que todos los seres humanos nos gusta sentirnos pertenecientes a algo, a una familia, a una comunidad, a un vecindario, a un colegio, a unos amigos, sentirnos pertenecientes a eso. Yo quería decir, los estudios que tenemos hasta ahora respecto de la influencia educativa de parejas del mismo sexo son todavía muy escasos, sobre todo porque además hay dos tipos de pareja, es decir, el tipo de pareja lesbiana tiene muy poco parecido con el tipo de pareja gay. Decimos todos somos homosexuales, las dinámicas son realmente completamente distintas. Lo único que tenemos pruebas de una cierta consistencia es que la homosexualidad de los padres no interviene para nada en la orientación sexual de los hijos. De manera que eso, hasta ahí sí parece que está bastante convincentemente demostrado. Respecto del otro, nosotros estamos teniendo, claro, si queremos ayudar a los padres en la educación, se nos están planteando varios tipos de familias. Una es la familia monoparental, que está aumentando mucho y que tiene sus dificultades especiales, la familia reconstituida con hijos o sin hijos, de manera que tenemos ahí varios casos en los cuales tenemos que decir cuáles son los problemas, identificarlos y luego cuáles pueden ser las situaciones. Yo creo que hacia lo que vamos es que los niños necesitan un nivel óptimo de cuidado y que afortunadamente no necesitan que ese nivel óptimo de cuidado se dé siempre por el mismo canal, porque entonces le haría dependiente, como decía antes José, le haría dependiente de ese canal, sino que un canal puede suplir a otro en caso de falta. Y que eso es una ventaja, porque entonces estamos haciendo que la educación del niño pueda ser suplida por otros canales en caso de que falle. Y que el ideal es que cuantos más redundantes sean los canales, mayor seguridad tenemos. De manera que si el niño tiene unos padres, una madre estupenda, un padre estupendo, un bachillerato estupendo, una escuela estupenda, una sociedad estupenda y un barrio estupendo, que por ejemplo el barrio es un elemento de gran importancia en su influencia educativa, pues miel sobre hojuelas. Pero si no, saber que los padres pueden estar sustituidos por los abuelos, sí,
y por un buen maestro, sí, porque muchas veces lo que necesitan es un punto de referencia estable. De manera que lo que tenemos que intentar ver es que el niño necesita una cantidad de atención, bueno, no digo que se pueda medir, pero vamos, se puede casi medir. ¿Que habría unos canales privilegiados? Sí. ¿Y qué pasa si fallan esos canales? Que afortunadamente se puede sustituir por otros y que por lo tanto ahí debemos estar todos dispuestos a, en los casos necesarios, suplirlos de otra manera. Las familias reconstituidas tienen muchos problemas porque se presentan juegos a tres bandas, y cuando nosotros tenemos que dar un poco algún tipo de consejo, bueno, cuando dos personas reconstruyen un matrimonio llevando hijos de anteriores matrimonios, entonces ahí hay un cruce muy complicado, que es con los hijos de la otra pareja y con los hermanos entre sí. Y ahí, bueno, yo creo que hemos ajustado un poco todo lo que podíamos decir, que es, en primer lugar, cuál es el orden de resolución de problemas. Por ejemplo, es mucho más importante que se ponga la pareja de acuerdo en ciertos temas antes de empezar a educar a los hijos, teniendo en cuenta una cosa. Por ejemplo, en el caso de familias reconstituidas, la ley española no da ninguna competencia educativa al padre respecto de los hijos de su pareja, aunque sea él quien lleve los medios provea los medios para vivir. De manera que hay una especie, la patria potestad está absolutamente separada, de manera que dentro de una casa puede haber un niño que vive con un stepfather, un padre segundo, pero que sin embargo ese padre no tiene ninguna responsabilidad y ninguna competencia educativa jurídicamente respecto de él. Con lo cual un niño puede decir, tú no eres mi padre y no me puedes decir nada. Y esos son problemas que se plantean con bastante facilidad, sobre todo a determinadas edades, y para eso estamos trabajando mucho, porque son familias que se encuentran muy desbordadas por los acontecimientos y que agradecen mucho cuando le damos algún consejo. Lo que decía Carbonell, tienes razón, en el sentido de que no podemos bajar mucho los estándares. Pero ahí sí que me gustaría, como catedrático de secundaria, explicaros por qué la educación secundaria es completamente distinta a las demás, incluido el bachillerato. Porque la educación secundaria, la educación obligatoria, tiene dos objetivos contradictorios. Y tenemos que admitir que son contradictorios y que no, bueno, pues como son, vamos a ver cómo salimos del paso. Uno es que tiene una función de socialización de toda la población joven. Y por tanto debemos hacer todo lo posible porque no se nos vaya nadie del sistema educativo. Porque si nos va del sistema educativo, son marginados sociales, seguro. Entonces, para que no se nos vayan, ampliamos todos los límites de la flexibilidad para que no se nos escape. Pero claro, si ampliamos mucho los límites de la flexibilidad, no cumplimos el segundo objetivo, que es dar una educación de calidad. Entonces, restringimos. Y restringimos mucho, se nos empiezan a ir, ampliamos. Y es un sistema de acordeón para los cuales, ¿qué soluciones hay? Coger a los buenos a un lado y coger a los malos a otro. Así no perjudicamos a los buenos. ¿Y qué hacemos con los malos? Pues es un problema que realmente no ha funcionado. Pero claro, tampoco podemos decir a todos vamos a tratarlos de la misma manera, porque por ejemplo la velocidad del aprendizaje es distinta. Y si tú coges una clase heterogénea, el profesor se tiene que fijar, y lo hace normalmente, en la velocidad media de aprendizaje. Entonces se descuelgan los que son más lentos aprendiendo, que pueden ser muy inteligentes, y se descuelgan los que son más rápidos aprendiendo. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos con esta situación? Yo lo que me gustaría decir es que es una situación que no tiene solución perfecta y que por lo tanto tenemos que estar dispuestos a ver cómo lo hacemos. ¿Cuál es igual que otra? Vamos a ver, ¿separamos a las chicas de los chicos? Pues ahí hay un problema muy raro, porque en España o en toda la cuenca mediterránea de presencia católica, quien pide la separación de chicos y chicas son las fuerzas más conservadoras, por ejemplo, de la Iglesia. Y entonces, vamos a ver, es que todavía estamos como en la época del sílabus, en que era poco menos que una blasfemia decir que chicos y chicas, qué horror, que fueran a la escuela solas, pero bueno, ¿qué es esto? Pero de Alemania para arriba son las fuerzas progresistas feministas las que quieren la separación. Porque
que es que estamos metiendo a las chicas en un ambiente donde el fracaso escolar es porcentualmente de chicos, y entonces estamos perjudicando a las chicas. Y bueno, qué curioso es este asunto, que de Alemania para abajo es una postura conservadora y de Alemania para arriba es una postura feminista. Y bueno, pues aquí lo que hay que decir es, pues hay un problema. ¿Y los dos problemas tienen relación? ¿Qué hacemos con las diferentes velocidades de aprendizaje o qué hacemos con las diferentes velocidades también de aprendizaje entre chicos y chicas? Pues yo creo que José ha dado la solución. Es que necesitamos unas escuelas muchísimo más flexibles, donde haya un centro acomodado a la velocidad media y luego una serie de distintas velocidades. Por ejemplo, un alumno de altas capacidades le podemos permitir que en ciertas asignaturas pase de un curso a otro. En todas no, porque entonces se desgaja de su grupo de iguales, pero en algunas sí. Y en cambio, al que se ha retrasado, no le vamos a hacer repetir el curso. Pero ¿por qué en una asignatura no le hacemos un plan para que se integre? ¿Qué pasa con Finlandia? Que, por cierto, como nos puede decir José, porque es muy experto en PISA, Finlandia selecciona mucho las escuelas que van a PISA. Es decir, en Finlandia hay una selección de alumnos también muy fuerte, de manera que en PISA, en Finlandia no es todo maravilloso. Pero si hacen una cosa, yo no puedo esperar que un chico se retrase un año, porque no le recupero. Si detecto el retraso en 15 días, y digo, este niño se ha retrasado en 15 días, recuperar 15 días es muy fácil, recuperar un año entero no. Y entonces lo que están es muy pendiente de cuando un niño se ha retrasado porque le ha costado más trabajo escribir la L que a sus compañeros. Ven aquí que te voy a dar una clase especial de L, para que no te quedes. Y entonces es un tipo de escuela que cuando se compara con la escuela española es absolutamente momificada de rígida que es. Rígida en los programas, rígida en la distribución de las clases, rígida en la asignación de profesores, rígida en todo, rígida hasta en las paredes. Hay escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos la educación primaria es muy buena, pero hay muchas escuelas que no tienen paredes fijas, porque se recomponen las aulas según conviene en un momento dado, y los niños se juntan, se van a otra cosa, ¿por qué? Porque los niños no son iguales, y los profesores también tienen esa facilidad para estar reorganizando continuamente su relación con los alumnos. Eso exige mucho a los profesores, pero nos resuelve muchísimos problemas. Entonces, el hecho de que en esta ley, por ejemplo, no se hable nada del profesorado, esto fracasa. Esto fracasa, porque es que si no cuenta con el profesorado, ya puedes cambiar la ley, que no vale para nada, no vale absolutamente para nada, porque los problemas tenemos que resolverlos dentro del aula. Y dentro del aula es que tenemos que estar muy pendientes de cómo hacemos eso con los niños que tenemos. Y no podemos seleccionar a los niños, nos vienen lo que nos vienen. Pero hay muchos recursos pedagógicos para poderlo hacer. Pero lo que decía José, la flexibilidad en todos los centros educativos nos permite resolver una cantidad de problemas absolutamente tremendos. Si además contamos con esa ayuda suplementaria de que a lo mejor hay cosas para niños, sobre todo en infantil y primaria, hay algunas cosas que no vamos a poder, el pequeño gap que haya, no lo vamos a poder resolver en la escuela, pero si le pedimos ayuda a los padres y decimos, mira, tu hijo tiene dificultad, le cuesta trabajo leer, ¿por qué no dedicas 10 minutos a leer con tu hijo en la escuela, en tu casa? Porque así le vas a permitir que se incorpore a los demás. Bueno, lee estupendamente, pero en cambio le cuesta mucho trabajo la resta. ¿Por qué no dedicas un rato a la resta? Y entonces ahí podríamos estar mucho más atento a la variedad de lo que tenemos y a las distintas velocidades, a los distintos temperamentos, y tenemos muchas oportunidades que no estamos aprovechando. Sí. No, pues bueno, en cuanto a las cuestiones estas con los nuevos tipos de familia, pues yo lo que diría es la familia reconstituida. Yo estuve estudiando una época un poquito esto.